Bien, ya estamos de regreso. Ponga atención a esto, porque Chile cerró el 2022 con una inflación anual de 12,8%, llegando a niveles que no se veían desde 1991. Vamos a hablar de este tema y vamos a tomar contacto, por cierto, con la economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Carolina Molinare. ¿Cómo estás, Carolina? Muy buenos días. Hola Felipe, ¿cómo estás tú también? Muy buenos días, gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por recibir nuestro contacto. Pues Carolina, a ver, el dato que señalábamos al principio, este 12,8% anual del 2022, es relevante y quizás genera toda la situación de, podríamos decir, de temor económico de cara a lo que se viene para el 2023. ¿Cómo se viene el año en materia económica? Ya vamos a ir conversando sobre ciertos aspectos que podrían darse durante el año, pero sobre todo en los primeros meses. Pero ¿es tan complicada la situación económica para el año 2023 o no? Mira, efectivamente lo que tenemos, ¿cierto?, es que el dato que cerró ahora en diciembre es una cifra bastante elevada. O sea, tenemos una inflación anual, ¿cierto?, como tú comentabas, de 12,8, pero ya empezamos a ver, ¿cierto?, que existe cierta tendencia y cierta convergencia a que estas cifras inflacionarias comiencen a bajar. Entonces, en ese sentido, lo que se viene para lo que es ahora el 2023 es una inflación que va a mantenerse en cifras elevadas y esto va a repercutir, ¿cierto?, en el poder adquisitivo que tienen las familias, en los precios que vemos en los supermercados, en las ferias, etcétera. Pero esta tendencia, ¿cierto?, debería empezar a converger para llegar a lo que es ya el 2024, la meta del Banco Central, ¿cierto?, que es una inflación en torno al 3%. Pero ya va a empezar esta convergencia, ¿cierto? Vamos a salir de las dos cifras de la inflación durante el segundo trimestre del 2023. Entonces, en ese sentido, ¿cierto?, si bien todavía nos mantenemos en cifras bastante elevadas, se espera que exista una convergencia a lo que ya es la meta inflacionaria del Banco Central también. Hoy se comienza, o al menos durante los últimos días, se planteó por parte del gobierno algunas medidas económicas de ayuda justamente a las familias para poder paliar justamente estos altos índices de crecimiento de los precios del IPC, para ser más preciso. Y Claro. el punto aquí es que la ayuda son inyecciones de dinero directa a las familias. ¿No es un contrasentido, a tu juicio, esa situación si se considera que con mayor liquidez podrían efectivamente subir más los precios también? Sí, o sea, hay que entender la política propuesta por el gobierno desde dos perspectivas. Primero es que responde a esta urgencia económica que tienen las familias considerando el contexto inflacionario en el que estamos y la caída de la actividad económica que se prevé y que ya estamos viviendo. Pero estas medidas, ¿cierto?, al ser focalizadas, eso es algo que se valora dentro de esta política ¿Mm? y que está principalmente enfocada y focalizada a los hogares con menores recursos. Y si bien esto se va a traducir, ¿cierto?, en lo que es consumo, al ser plata que se inyecta directamente en los hogares, va a traducirse que el consumo privado, ¿cierto?, tenga una caída más acotada, pero el impacto inflacionario también sería acotado. Entonces, en ese sentido, las ayudas van en la dirección correcta, ¿cierto? En la medida de que tratan de solventar, ¿cierto?, a las familias considerando todo este contexto tanto inflacionario como de recesión económica que vamos a enfrentar como país. Y en el punto a ver, hablábamos anteriormente en la primera pregunta del impacto que podrían tener ciertas, o al menos las proyecciones que podrían ir bajando. Pero ¿qué pasaría? En el mes de abril se cumple un año ya del rechazo al último proyecto de ley que implicaba un nuevo retiro de fondos previsionales de los AFP. ¿Qué pasaría si ese proyecto se aprueba o, por otro lado, se aprobara, por ejemplo, la otra propuesta que tiene que ver con retiro de fondos, que es el del autopréstamo? ¿Podrían ser un golpe directo a la línea de flotación de la economía o no? Sí, en ese sentido hay que tener mucho cuidado, ¿cierto?, con las ayudas que se entregan en cuanto a la liquidez. Parte de las cifras inflacionarias que estamos viendo hoy día responden, ¿cierto?, a factores internos y a factores externos que fueron los que provocaron estos desequilibrios y estos desajustes macroeconómicos. Entonces, en ese sentido,
cuando hablamos, ¿cierto?, de inyectar liquidez, ya sea a través de una política del gobierno o de algún otro tipo de políticas, siempre hay que tener en ojo de mira cómo esto va a afectar a la economía, y por eso hay que ser bastante responsable en la forma en la que se entregan estas ayudas. Y en ese sentido, ayudas que sean focalizadas, ayudas que respondan a la contingencia, vendrían, ¿cierto?, en una buena línea. Pero siempre no hay que descuidar y no hay que olvidar de por qué estamos en las cifras inflacionarias que tenemos hoy en día, y eso es parte por el shock de liquidez que se dio el 2020 y el 2021, y que nosotros, ¿cierto?, seguimos viviendo hoy día hasta el 2023, y esperamos que estas cifras bajen. Entonces, en esa misma línea hay que tener ojo y hay que tener cuidado, ¿cierto?, con las ayudas de liquidez que se entregan. Hay que ser responsables en ese sentido. Una política de congelamiento de ciertos precios o de ciertas áreas para poder entonces frenar alzas mayores de productos. Te lo pregunto puntualmente según el último índice de precios al consumidor, el sector de alimentos, por ejemplo, fue uno de los que más subió, 25%, si mal no recuerdo el porcentaje, o más del 20%. ¿Podría ser quizás una buena medida? ¿Es una mala medida? ¿Cómo se podría calificar? Mira, efectivamente lo que se ha visto más afectado con esta alza inflacionaria viene siendo los alimentos. Lo que tú mencionas, ¿cierto?, era que los alimentos ya se encuentran 24,7% en sobreprecio, ¿cierto?, con respecto al año anterior. Entonces es lo que hemos visto que más ha afectado lo que es el bolsillo de las personas, porque también es el segmento que sigue continuando al alza. Y aquí lo que deberíamos esperar es que ya los alimentos empiecen con un ajuste, ¿cierto?, que es lo que se está dando a nivel internacional. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que se debería hacer es continuar esperando que se realice este ajuste en los alimentos. Tenemos un contexto internacional, ¿cierto?, que es lo que afecta hoy en día también porque los alimentos están tan altos, pero vemos algunas señales de luz, por ejemplo, en que el tipo de cambio, ¿cierto?, se está apreciando. Entonces, en ese sentido, conviene esperar, ver cómo van evolucionando los precios y en ese sentido, en esa línea, ¿cierto?, dejar que el mercado actúe y la familia y nosotros, ¿cierto?, todos vayamos como ajustando también nuestros presupuestos, considerando que el segmento de alimentos continúa bastante alto. Carolina, para ir cerrando esta conversación, ¿cuál es, desde el punto de vista de tu expertise en economía, qué recomendación le darías tú a las familias hoy, a las personas, en el marco de lo que estamos hoy día, en las condiciones en que estamos? ¿Sería conveniente seguir ahorrando dinero, gastar de forma medida? ¿Cómo enfrentamos el año 2023? Mira, el año 2023, por lo que veníamos conversando, ¿cierto?, va a ser un año complejo. Y al ser un año complejo, uno siempre tiene que resguardarse, ¿cierto? Cuando hablamos de esto, las vacas flacas, tiene que ahorrar, tiene que modificar lo que es el consumo. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo mejor que se puede hacer, ¿cierto?, o la recomendación que podría entregar en ese sentido tiene que ver con ajustar los presupuestos, tratar de identificar aquellos productos que son más baratos, tratar de invertir, ¿cierto?, en el mecanismo más rentable que las personas vayan encontrando, de acuerdo a todo lo que tenemos en el sistema financiero. Entonces, en ese sentido, que esté un año de ajustes, esté un año complejo y, por lo tanto, también hay que resguardarse económicamente. Carolina Molinare, muchísimas gracias por conversar con CNN Chile a esta hora de la mañana. Muchas gracias a ti, Felipe, que estés muy bien. Muy buenos días. Buenos días para ti también, pues. Bien, pues, 10:52